Muy bien, muchachos, buenos días y bienvenidos nuevamente al curso de FLP. El día de hoy, pues, lo que vamos a hacer es que vamos a dar continuidad a las clases después del primer parcial. Tenemos dos clases que vamos a estar trabajando sobre el tema de asignación. Hasta lo que hemos visto hasta el curso en este momento compete a lo que es ligadura de variables. Que ligadura lo que hace es crear una variable nueva, una variable fresca con un valor, pero esa variable o ese valor de esa variable en lo que nosotros llevamos del curso no se modifica. Si creamos otro LED, entonces lo que hacemos es extender un ambiente con una nueva variable y un nuevo valor, pero en realidad no estamos modificando variables. Entonces vamos a ver el tema de asignación, que eso compete al tema de estado. Luego de asignación vamos a hablar sobre tipos y chequeo y vamos a ver dos formas para trabajar lenguajes de programación tipados. Y allí vamos a hablar sobre dos estrategias, una que es chequeo de tipos y otra que es inferencia de tipos. Bien, una vez terminemos este tema de chequeo e inferencia de tipos, pasamos a lo que es programación orientada a objetos. Vamos a tener tres clases sobre programación orientada a objetos, porque pues realmente utiliza lo que ya conocemos hasta el momento, que sería el tema de asignación y programación funcional. Con eso es suficiente para crear lenguajes, un lenguaje de programación orientada a objetos. Bien, el día de hoy también entonces les voy a asignar el proyecto del curso. El proyecto del curso pues tiene varias partes, pero vamos a hacer una sola entrega al final. Ahorita les voy a comentar cómo lo vamos a ver. Aquí aparece entrega del proyecto parte uno, parte 2, parte 3. Realmente no vamos a hacer todas esas entregas, sino que solamente vamos a hacer una entrega al final. ¿Listo? Pero sí vamos a hacer un seguimiento del proyecto y ya les comento un poquito cómo lo vamos a hacer. El segundo parcial está para el 10 de marzo. Y la sustentación del proyecto final está para el 14, luego la entrega creo que la dejé para el 12 o para el 13, no recuerdo, miremos acá, aquí está. Entrega final, vamos a crear un interpretador que se llama VProc, es un lenguaje de programación para Univalle. Solo debe cargar un archivo zip. Dentro de ese archivo zip lo que usted va a hacer es que va a poner tres interpretadores. Hay uno que se llama VProc, que corresponde a la parte 1, es la parte más sencilla. Luego le va a agregar unas funcionalidades adicionales y lo vas a llamar VProc más. Luego ese lenguaje de programación, el primer lenguaje de programación, ahorita vamos a ver, lo vamos a extender y lo vamos a llamar VProc más más. Entonces la idea es que usted suba los tres interpretadores en un archivo zip. ¿Para cuándo está? Para el sábado 12 de marzo a las 23:59, o sea que quedan 40 días, 14 horas. El tiempo es más que suficiente. Esa fecha no se va a ampliar, muchachos, para que lo tengan presente. Y no se amplía porque yo tengo que tomar esos proyectos después del día que ustedes los cargan, tengo que hacer un procesamiento para poder hacer el proceso de sustentación. Como tendríamos sustentación un lunes, entonces yo tendría que hacer eso el día domingo. O sea que esa fecha no se puede ampliar. ¿Listo? La entrega la debe realizar un solo integrante del grupo. Vamos a trabajar en los mismos grupos que han venido trabajando. Es importante, muchachos, que lo hagan en grupo, porque si lo hacen individual, pues está bien, lo pueden hacer individual, pero les va a tomar mucho más tiempo. La idea es que se distribuyan el trabajo y logren hacer este tipo de cosas, pues, con sus compañeros. Bien, es importante especificar dentro de cada archivo los integrantes del grupo, como van a entregar tres interpretadores de una vez. Pongan en la cabecera quiénes son los integrantes, los códigos, todo eso. Bien. Estos deben también coincidir con los integrantes algo que va a ser la gramática aprobada. Ahorita les voy a comentar en un repositorio de GitHub que ustedes van a tener que subir para hacer trazabilidad del proyecto. Este semestre puse este tema del repositorio porque en semestres pasados me ha sucedido que hay estudiantes que de la nada se aparecen con un proyecto hecho y entonces para evitar problemas y dolores de cabeza por temas de copia, entonces vamos a hacer trazabilidad de ese proyecto. Si el proyecto aparece de la nada, pues simplemente no se califica. El proyecto tiene que tener una trazabilidad, es decir, tiene que tener un desarrollo continuo. Eso no es un proyecto que ustedes van a hacer en un día, en 2 días. Esto les va a tomar tiempo. Por eso se está asignando desde hoy. Por eso tienen 40 días para hacerlo. ¿Listo? Proyecto final. ¿En qué consiste? Voy a darle aquí zoom. Me confirman allí si están viendo, por favor. Listo. Entonces, acá les voy a mostrar.
Esto ya está disponible en el campus, o sea que todo lo pueden ver, descargar, no hay problema. Proyecto final, entonces, fundamentos del lenguaje de programación. Estamos en el 2022. Digamos que la idea de este proyecto es que ustedes se enfrenten a temas de conceptos que hemos visto en la clase, que implemente 3 versiones de un interpretador de un lenguaje de programación, que ustedes sean capaces de tomar un lenguaje, extenderlo e irlo modificando para irle agregando nuevas funcionalidades. Las extensiones no son tan complejas, pero sí requieren de tiempo, ¿listo? Y van a utilizar los conceptos que ya hemos visto en clase. Es posible que tengan que hacer unas cosas nuevas, pero lo que tienen que hacer nuevo es relativamente poco, ¿listo? Pero sí, insisto, deben trabajarle bastante al lenguaje porque pues hay que hacer unas extensiones de ciertos tipos de datos, cosas por ese estilo, y pues eso les va a tomar algo de trabajo. Van a hacer al análisis de estructuras sintácticas, de datos y de control del lenguaje de programación para la implementación de interpretadores, es decir, que ustedes se van a tener que enfrentar a esto, a hacer pues una gramática, hacer el interpretador para procesar los datos de esa gramática, entre otros. Importante, tenga en cuenta que las descripciones presentadas en este documento son bastante generales y solo pretenden dar un contexto que le permita a cada estudiante entender el proyecto y las características del lenguaje a desarrollar. Yo lo que voy a dar son unos lineamientos de ciertas cosas que debe hacer el lenguaje. Yo no les voy a decir cuál va a ser la sintaxis o cuál va a ser la gramática. Eso lo van a definir ustedes como grupo porque ustedes mismos van a definir su lenguaje de programación. Lo que yo sí les voy a decir es qué debe hacer ese lenguaje de programación. Y ustedes ya miran y definen cuál es la sintaxis y debe hacer lo que yo les solicite. Entonces, yo propongo algunas construcciones en algunos casos, pero pues muy básicas. La idea es que ustedes las definan pues ya en detalle. Es posible que se requiera modificar o adaptar la sintaxis para cumplir con el requerimiento que yo les diga. La idea es que vamos a hacer una revisión en algún momento y pues después de esa revisión yo les daré unos comentarios de posibles ajustes que tengan que hacer. Pero pues yo no les voy a decir, mire, esa gramática no la haga así o no me gusta esa gramática, tales y tales cosas, sino que van a ser como observaciones muy puntuales sobre si la gramática es suficiente o qué posiblemente pueden ajustar para que el lenguaje funcione, digamos que relativamente bien o funcione bien. Entonces, el lenguaje de programación que ustedes van a desarrollar se llama VPROG. Es un lenguaje de programación creado en la Universidad del Valle. Es un lenguaje, este primero, son 3 lenguajes que van a hacer. Primero es VPROG, que esto vale 50 puntos. Luego van a hacer una segunda versión que se va a llamar VPROG+, está por aquí. Este vale 25 puntos, que es básicamente agarrar el primero y ponerle unas funcionalidades adicionales. Y luego van a hacer un lenguaje de programación que se llama VPROG++, que también van a agarrar el primer interpretador y le van a agregar unas funciones adicionales. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en qué consiste el interpretador base, que es el primerito, y vale el 30% del proyecto. Es decir, que haciendo todas las actividades de ese interpretador, pues obtendrá una nota máxima de 2,5, ¿cierto? Es decir, que no es suficiente hacer este primer interpretador para pasar el proyecto. Deben hacer por lo menos este y uno de los otros dos para quedar con un 75% de la nota. Digamos que la expectativa es que ustedes logren implementar los 3 lenguajes de programación. Entonces, VPROG, como les venía diciendo, esta primera versión es un lenguaje de programación no tipado, es decir, que no vamos a manejar chequeo de tipos ni tipos, nada de lo que vamos a ver ahorita lo incluye. Este lenguaje de programación incluye conceptos hasta lo que vimos en la última clase, que fue recursión. Entonces dice acá, tiene ciertas características de lenguaje de programación declarativos e imperativos. Se propone para este proyecto que usted implemente un lenguaje de programación interpretado, para lo cual usted es libre de proponer una sintaxis, inspirándose en uno o varios lenguajes de programación. Entonces, si usted se quiere inspirar en C, en C++, en Java, en Python, en R, en Scala, en Octave, en lo que ustedes quieran, en PHP, usted define la sintaxis de su lenguaje. O sea, yo no se la voy a dar, ustedes la van a definir. Y debe estar inspirado en uno o en varios de esos. ¿Listo? Ahora, la semántica, o sea, el significado de lo que escriba, sí va a ser determinada por estas especificaciones que van a estar aquí en este proyecto. Es decir, usted puede agregarle cosas adicionales, pero esas cosas adicionales es posible que no las califique, de hecho, no las califico dentro de la sustentación, porque en la sustentación hay unas preguntas puntuales que ustedes deben responder
Y esas preguntas van, digamos que en torno a esto que yo les estoy solicitando aquí. Entonces, lo primero es que usted va a definir, vamos a hablar de la sintaxis o de la gramática. Entonces, acá dice, el desarrollo del proyecto y la participación de los integrantes debe ser rastreable y verificable en todo momento, ¿sí? No podrán aparecer entregas de la nada o cambios completos del interpretador sin evidenciar un desarrollo continuo, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes desde el día de hoy o esta semana empiecen a desarrollar esto, pero para desarrollarlo, ustedes lo que van a hacer es que van a crear un repositorio privado en GitHub. Pilas, si usted lo deja público y se lo copian, eso digamos que vendría siendo responsabilidad tanto de ustedes como que del que lo copió, para que no les vaya a suceder de una vez. Hagan ese repositorio privado. ¿Cuál va a ser el nombre del repositorio? El nombre del repositorio va a ser vproc, ¿cierto? Guión y el número del grupo, o sea, vproc-1, vproc-2, ese va a ser el nombre del repositorio. Y me van a invitar a mí. Yo soy Robinson Duque, me encuentran en GitHub. Allá me agregan en ese repositorio y la idea es que yo voy a poder ver lo que ustedes están haciendo. ¿Ok? Hace rato no trabajo con repositorios privados, no estoy seguro cuántos usuarios pueden haber, no sé si alguien lo haya hecho, creo, hasta hace unos años eran 3 máximo. Entonces, no sé hoy en día si permita más de 3. Ya miraremos. ¿Listo? En caso que permita solo 3, entonces vendría siendo el que crea el repositorio, estaría otro estudiante, otro integrante del grupo y yo. Y la idea es que todos vayan desarrollando y entre los dos estudiantes que están en el repositorio, pues van haciendo las actualizaciones respectivas. ¿Bien? Digamos que esa sería la forma. Ahora, si permite más de 3, que no lo recuerdo, habría que mirar. Entonces, pues todos los integrantes del grupo pues podrían estar, incluso yo, para hacer la revisión. Es importante que yo esté allí para poder ver la trazabilidad del proyecto. Ahora bien, eh, recuerde incluir la información de los integrantes en el archivo README del repositorio, al igual que información relevante del proyecto. Ustedes pueden allí poner un README bien diseñado, bien interesante, donde usted especifique, mire, para hacer esta parte nos inspiramos en el lenguaje de programación Scala, en esta parte nos inspiramos en el lenguaje de programación Java, etcétera, etcétera. ¿Ok? La gramática debe ser socializada con el profesor. ¿Qué significa socializada? Durante las primeras 2 semanas después de la asignación de este proyecto, es decir, a partir de hoy tenemos 2 semanas, donde usted me va a escribir un correo y me va a decir, profe, pues yo voy a poder ver los updates, pero cuando ustedes digan, profe, ya estamos listos para que nos haga una revisión, yo me meto, veo el repositorio y les hago unos comentarios sobre la gramática. Si ustedes no pasan por el proceso de socialización, yo no voy a saber si esa gramática está bien. Y si de repente ustedes en algún punto hacen una gramática y luego entregan un interpretador distinto a esa gramática, pues yo eso no lo voy a ver con buenos ojos, luego no lo voy a validar. ¿Bien? Entonces debe pasar por un proceso de socialización. Nuevamente, para evitar temas de copias, porque pues en estos grupos se da y se da mucho, de hecho en el parcial se dio. Y todavía no he decidido qué voy a hacer con esas cosas, pero pues digamos que el tema de la copia viene siendo como un tema recurrente y no, digamos que eso a estas alturas de la carrera no debería estar sucediendo, muchachos. Ya estamos en cuarto semestre, están grandes. Algunos vienen incluso de séptimo, octavo y son recurrentes en ese tema. Entonces, yo creo que, pues de cierta manera, no debería ser mi trabajo como castigar al estudiante por temas de plagio y copia, pero yo siento que ya va siendo hora que tomemos, digamos que correctivos sobre eso, porque eh, ustedes ven hoy en día personas en cargos públicos que hacen cosas que no deberían estar haciendo y pues eso tiene sus implicaciones, tanto en este caso académicas como legales, pues digamos que cuando ustedes ya salen a trabajar a la vida real. Entonces, pilas con eso, la idea es hacer trazabilidad sobre el proyecto, nada más, ¿listo? La gramática debe estar documentada con comentarios indicando el lenguaje sobre el cual se han inspirado para especificar cada regla de producción. Entonces, la idea es que usted va a decir, mire, mi programa va a arrancar con void main, tal cosa, que yo no sé qué, por aquí abre un corchete, por acá cierra, y para hacer eso me inspiré en el lenguaje de programación tal, ¿cierto? O mi lenguaje de programación el cuerpo va a ser así, las variables las voy a hacer así, y para hacer esta parte me inspiré en C, para hacer esta otra parte me inspiré en Python, ¿sí? La idea es que ustedes comenten eso.
cosa que yo revise la gramática y me haga una idea de qué están pensando ustedes para hacer el lenguaje de programación. O sea, son totalmente libres de hacerlo, o sea, no, yo no los voy a cohibir en cómo van a escribir su gramática, es su lenguaje de programación. La gramática deberá contener ejemplos de cada producción utilizando llamados a scan and parse. En la parte de abajo de la gramática, después de que lo hagan, tienen que tener un montón, por cada producción mínimo 1 o 2 scan and parse para yo ver cómo lo van a utilizar. Si ustedes van a crear variables, tienen que dar ejemplos utilizando scan and parse de cómo se van a crear esas variables, ¿ok? De tal forma que yo sepa que ustedes realmente entienden la forma como van a utilizar el lenguaje. Entonces es importante. Si no tienen esos ejemplos, pues eso va a ser uno de los comentarios, porque yo sin los ejemplos no lo voy a calificar, no voy a hacer las observaciones, deben aparecer ejemplos. Simplemente ponen abajo comentarios, scan and parse, y ponen un ejemplito sobre cada una de las producciones. Si van a hacer una variable booleana, cómo se hace la variable booleana y cómo la utilizarían en un ejemplo, y ya. Todo interpretador cuya gramática esté sin aprobar por el profesor o que no sea rastreable a través del tiempo, tendrá una nota de sustentación de 0. Entonces, esto es importantísimo. Debe ser rastreable. ¿Listo? Cosa que yo entre y yo diga, ah, bueno, tal día hicieron tal ajuste, tal otro día hicieron tal otro ajuste, y que yo vea que el interpretador lo hicieron a través del tiempo, no que alguien se los prestó y se dedicaron a hacer ajustes, digamos que triviales a la gramática para tratar de salir de esto. Entonces, eso no va a ser así. Entonces, pilas. Usted debe implementar un interpretador para darle la semántica que se describe en los numerales subsecuentes. Entonces, primero, los valores. Ustedes van a hacer un lenguaje de programación cuyos valores denotados sean enteros, flotantes, números en base 32, hexadecimales, octales, cadenas de caracteres, booleanos, pero los booleanos ya con true y false, eso lo vamos a ir viendo. Procedimientos y listas. Este primer interpretador va a incluir todos estos valores denotados, es decir, nuestras variables van a poder almacenar cualquiera de estos que está aquí, ¿ok? Valores expresados van a ser los mismos que los valores denotados, es decir, que vamos a poder escribir estas mismas cosas en nuestras variables. Entonces, por ejemplo, aquí hay una aclaración, dice, los números en una base distinta a 10 deberán representarse así. Por ejemplo, x32, y aquí están los valores para el número en base 32, o x16, y aquí estarían los valores para el número en base 16, o x8. Esto básicamente es una lista. Y luego digamos que este primer identificador, vienen los valores, ¿ok? ¿Por qué le vamos a poner este identificador? Para que ustedes puedan identificar si es un octal, si es un hexadecimal. Ahora, si lo quieren poner dentro de la lista, lo pueden poner dentro. Si lo quieren afuera, lo pueden poner afuera. Como ustedes quieran, pero pues esto es como una idea de cómo los pueden manejar, ¿ok? De alguna manera deben identificarlos. Entonces, mi sugerencia es hacerlo así o poner el identificador afuera, como ustedes quieran, pero deben tener algo que lo identifique. Teniendo en cuenta que el primer elemento de la lista indica la base del número y el resto de la lista pueden utilizar la representación bignum vista en clase. Sugerencias. Trabaje los valores enteros, flotantes y flotantes desde la especificación léxica. O sea, enteros y flotantes desde la parte léxica. El resto, lo que son base 32, hexadecimales, octales, cadena de caracteres, booleanos y procedimientos desde la especificación gramatical. O sea, haga todo ese resto de cosas desde la gramática. No se complica haciendo eso de la especificación léxica. Características de ese lenguaje de programación. Entonces, ustedes van a tener variables o identificadores, ¿cierto? Un identificador básicamente es una secuencia de caracteres. ¿Cómo los van a hacer? Como ustedes quieran. Si quieren que eso arranque con una arroba, con un signo de pesos, como usted quiera. Si usted, yo me inspiré en tal lenguaje de programación y en ese lenguaje arrancan con una arroba, entonces así hago mis identificadores. ¿Ok? Usted ya define eso. Definiciones. Su lenguaje de programación va a tener constantes. Entonces, ¿cómo van a escribir las constantes? Aquí yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, constante y igual a 9 punto y coma. Eso es un ejemplo. ¿Sí? Si usted quiere utilizar la palabra const, entonces utiliza la palabra const. Si usted utiliza alguna otra cosa de algún otro lenguaje, entonces usted utiliza eso y dice que se inspiró en ese lenguaje para escribir esa constante. ¿Bien? Entonces, constantes. Al ser constantes, yo no voy a poderles cambiar el valor, o si intento cambiar el valor a una constante, pues debería generar un error, porque una constante es inmutable, ¿cierto? Va a tener también algunas variables que van a ser variables de asignación única. Es decir, son unas variables que yo voy a crear y solamente las voy a poder asignar una vez, ya sea en la creación o en el cuerpo del programa. Entonces, miremos qué significa eso.
Entonces, introduce una colección de identificadores actualizables una única vez. Es decir, que una variable de asignación única solo la puedo asignar una vez. Una variable de asignación única puede ser declarada así. Por ejemplo, va el z igual a 9. Miren que estoy declarando la variable z y tiene el valor de 9, ¿cierto? O sea que ya le asigné un valor. Yo no la puedo volver a asignar. Pero x, estoy creando x y la estoy creando sin un valor inicial. Le estoy diciendo que x es un valor allí, un valor dummy. Yo lo llamé @vprocval, ¿cierto? Es decir, que x todavía no va a tener valor. Entonces, para este caso, z no podrá ser modificada durante la ejecución de un programa, puesto que ya ha sido asignada. Sin embargo, o sea, si yo intento asignar z nuevamente, esto me debería generar un error porque z ya está asignada. Sin embargo, x podrá ser asignada una única vez, ¿cierto? A algún valor del lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, mire, ahorita x actualícemela con 29, entonces x ya no va a valer este valor inicial o ese valor dummy, sino que va a valer 29 y eso debería permitir hacerlo. Si yo más adelante intento decirle ahorita x vale 15, entonces ya me va a salir un error porque eso es una variable de asignación única. ¿Okay? También vamos a tener variables de asignación múltiple, es decir, que son variables que yo puedo setear o cambiarles valor constantemente en cualquier momento. Entonces, estas variables también las vamos a poder crear. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, var a igual a 5, b igual a un valor, digamos que una variable sin valor inicial. Y entonces yo puedo setear o cambiarle el valor a, mire que a valía 5 inicialmente, luego lo voy a cambiar a 9, o b le voy a asignar el valor de true, como podemos ver. Entonces, las puedo setear en cualquier momento. Esas son variables de asignación múltiple. O sea que ustedes van a tener como estos tres tipos de variables. Vamos a tener constantes, variables de asignación única y variables de múltiple asignación. ¿Cómo van a escribir eso? Como ustedes lo definan. Yo no les voy a decir ni los voy a limitar a su gramática. Insisto, ustedes deben definir cómo van a escribir esas cosas. Condicionales, o sea, un if condition, digamos que en eso no hay mucho que decir. Secuenciación, este tema de secuenciación y variables mutables lo vamos a ver hoy. Vamos a empezar a verlo hoy por lo menos. Entonces, secuenciación es que yo puedo escribir más de una instrucción en un programa, instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3. Esos son los lenguajes de programación imperativos. Expresiones, entonces las estructuras sintácticas son una expresión. Algunas expresiones producen un valor, por ejemplo, una suma, una resta, algunas producen un valor, otras producen un efecto, eso lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando yo seteo una variable, realmente no estoy produciendo un valor, sino que produzco un efecto. Ejemplo, las expresiones relacionadas con asignación. ¿Ok? Primitivas booleanas, vamos a tener menor, mayor igual, igual, diferente. Bueno, todas estas son las primitivas booleanas. También tenemos el y, el o y el not. Entonces, estas primitivas son binarias, exceptuando el not, que es una primitiva unaria. Y permiten evaluar expresiones para generar un valor booleano. Entonces, yo puedo comparar si x es mayor o igual que 5 y el resultado debería ser un booleano. ¿Ok? También tenemos expresiones aritméticas para enteros, lo que es la suma, la resta, la multiplicación, el residuo, la suma, el incremento y el decremento. También vamos a tener primitivas para hexadecimales, octales y base 32. Vamos a tener las primitivas suma, resta, multiplicación, incremento y decremento. ¿Ok? Vamos a tener más. Sobre las cadenas vamos a poder averiguar la longitud y la concatenación y concatenar. Esas debemos, digamos que dentro de nuestro lenguaje debemos poder hacer invocaciones a estas primitivas de longitud y concatenar. Vamos a poder trabajar con listas, les comentaba ahorita hace un momento, entonces vamos a tener algo que me permita validar si la lista es vacía. Yo aquí lo llamé empty, pero ustedes verán cómo lo llaman, ¿cierto? Me debe permitir crear una lista vacía. Recuerden que yo para crear listas, yo necesito mínimo la lista mínima, la lista vacía, porque yo debo poder construir una lista de forma recursiva. Para construir esa lista, yo necesito hacer un cons de un elemento seguido de la lista vacía, por lo menos para poder construir la lista. Entonces también debe aparecer el cons que me va a permitir construir una lista, verificar si algo es una lista, averiguar cuál es la cabeza, cuál es el siguiente y hacer append para juntar dos listas. Entonces digamos que esto debe estar implementado, no necesariamente con esos nombres, pero sí debe haber algo que me permita hacer este tipo de operaciones. Definición e invocación de procedimientos. Entonces debe haber algo que me permita definir procedimientos e invocarlos. Y es importantísimo, muchachos, que el paso de parámetros será por valor y por referencia.
el día jueves vamos a ver paso de valores por referencia. Entonces, eso debe quedar incluido allí en la parte de procedimientos. Por valor es muy fácil, por referencia es adicionar algo extra para que funcione nuestro interpretador. Entonces, el lenguaje, pues de cierta manera me debe permitir identificar si el paso o la invocación la hago por valor o por referencia. ¿Qué significa eso? Cuando yo invoco un procedimiento, yo le puedo enviar una variable y yo lo que puedo hacer es enviarle o el valor de esa variable o enviarle una referencia, de tal forma que si se modifica dentro del procedimiento de la variable, también se va a modificar la variable externa. De eso vamos a hablar el día jueves. Lo mismo para el procedimiento recursivos y el paso pues también va a ser por valor o por referencia. ¿Cómo usted revisa que, y hasta allí sería el primer interpretador? Ahora, ¿cómo usted revisa que esto funcione? Miren que este interpretador es muy similar a lo que hemos hecho. O sea, es simplemente tomar el interpretador base, irlo ajustando con su gramática, agregarle las funcionalidades nuevas, agregarle los datos nuevos, etcétera, etcétera, pero es muy parecido a lo que ya tenemos. O sea, aquí cosas nuevas, de pronto lo de listas es nuevo. El resto son cosas que ustedes ya manejan. Este interpretador debería ser lo suficientemente expresivo para que ustedes agarren cualquier función del taller 1 y lo implementen en ese lenguaje de programación. Ahora, cuando les digo y lo implementen es que ustedes utilicen el lenguaje para resolver problemas, ¿cierto? No lo que hicieron algunos en el parcial que fue utilizar código Racket para para calcular la potencia. Eso no es lo que se le estaba pidiendo. Se le estaba pidiendo una función utilizando el lenguaje de la imagen, el interpretador que habían creado. Si lo hacen en Racket, pues eso no tiene sentido. La idea es utilizar el lenguaje que están creando para programar. Entonces, si ustedes dicen, yo voy a agarrar la función tal del taller 1 y la voy a implementar en mi lenguaje de programación, y usted se tiene que correr el interpretador y escribir la función en el interpretador que funcione, no en Racket para luego invocarla. Eso no tiene sentido. ¿Listo? Ese es el interpretador 1. El interpretador 2 o el vprog+, es simplemente una extensión del interpretador 1. Esto lo que hace es que una vez tenga el interpretador base, le hace una copia, ¿cierto? Y esa copia la va a llamar vprog+, y a eso le va a agregar iteración, ¿sí? Le va a agregar algo que permita hacer un for. ¿Cómo lo va a hacer? Como usted quiera. ¿Cómo lo va a definir? Yo lo quiero definir como lo hace Python. Yo lo quiero definir como lo hace C++. Yo lo quiero hacer como se hace en Java. Usted es libre de definir cómo va a funcionar ese for. El tema es que permita simular una iteración. También le vamos a agregar vectores. Es decir, que usted pueda averiguarse si algo es un vector, hacer un vector, sacar el dato de un vector, ¿sí? Averiguarse cuánto vale el vector en la posición 5, en la posición 6, y setear un vector. ¿Sí? Yo los llamé así, pero no necesariamente tiene que tener estos nombres. La sintaxis usted la define. No sé si hay dudas hasta allí. ¿Listo? Si hay dudas, me interrumpen. Entonces, a este nuevo interpretador le agregan iteración, vectores, y algo muy importante es que le van a agregar tipos de datos. Es decir, que en la gramática usted ya pueda definir tipos de datos. Entonces, le van a definir tipos de datos a todas las primitivas. Hay unas cosas que se llaman reglas, eso lo vamos a ver la próxima semana. Y le van a hacer reglas a todas las primitivas, a los condicionales, a invocación, a iteración, a todo le tienen que hacer reglas, ¿cierto? ¿Y qué tipos van a tener? Van a tener tipos enteros, flotantes, booleanos, octales, hexadesimales, base 32, string, lista, vector y función. Esos van a ser los tipos que van a tener en ese lenguaje de programación. Entonces ya van a poder escribir lenguajes tipados, por ejemplo, int x igual a 5, float y igual a 34. Eso es un ejemplo, ¿listo? No es que me tenga que quedar así, no. Usted define su lenguaje, pero, y los tipos, ¿no? Los tipos que están acá deben manejarlos. Ahora, la sintaxis, yo aquí les puse un ejemplo de cómo puede verse la cosa, pero no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, miren que aquí estoy creando variables de asignación única, aquí estoy creando variables de múltiple asignación, luego aquí hago una secuencia y hago una serie de operaciones y eso me tiene que dar un resultado. ¿Listo? O sea que al nuevo interpretador le tienen que agregar iteración, vectores, tipos de datos. Y con esas tres cosas que ha hecho el interpretador vprog+. Estoy seguro que les va a tomar más tiempo hacer el primero que el vprog+. ¿Listo? Entonces, deben trabajarle bastante ese primero para que quede bien hecho y luego simplemente agarran ese y le hacen una extensión para chequeo de tipos. O sea que deben tener dos archivos distintos. No se compliquen haciendo un archivo con todo, porque es que son lenguajes de programación que tienen distinto propósito. Entonces, la idea es que usted tenga un archivo para el primer interpretador,
un archivo para el segundo y un archivo para el tercero. ¿Listo? ¿Qué va a hacer el tercer interpretador? El tercer interpretador va a agarrar el primero, no el segundo, no el que tiene tipos, sino que van a agarrar el primero, sin manejo de chequeo de tipos, y le va a agregar clases y métodos. Es decir, que le vamos a agregar programación orientada a objetos. Creación de objetos, simples o planos, ya vamos a ver qué es eso más adelante. Entonces usted va a tener que crear objetos, ¿sí? Va a tener que invocar métodos, ¿cierto? Va a poder seleccionar campos, va a poder actualizar campos, es decir, hacer invocaciones a métodos para actualizar datos. Y el lenguaje debe incluir conceptos como herencia, llamados a métodos de superclases y polimorfismo. Mínimo debe incluir estos conceptos. ¿Ok? Esta parte de programación orientada a objetos, miren que nosotros la vemos por aquí en estas tres últimas sesiones. Eso es más o menos semana y media. El proyecto está para entrega el día 12. Luego, nosotros más o menos entre el 28 vemos la primera parte de objetos. El 3 completamos la parte mínima de objetos que usted debería tener. Entonces, más o menos del 3 al 12, usted va a tener unos 9 días para desarrollar esa parte. 9 días en un grupo de 5 estudiantes es más que suficiente para hacer el tema de programación orientada a objetos. Que no les vaya a agarrar la tarde. O sea, recuerden que estamos hablando de 8 horas de trabajo por estudiante en el grupo. ¿Sí? Si usted lo hace solo, le va a tocar asumir mucho trabajo. Si lo hace en grupo, entonces esto les va a funcionar bastante bien. Y para ese último tienen un poco menos de tiempo, son más o menos unos 9 días, pero esos 9 días son suficientes para sacar este último lenguaje de programación. Pues van a utilizar ese LLG de Dr. Racket, no se van a poner a utilizar cosas distintas. Van a entregar los tres interpretadores, VPROC, VPROC más y VPROC más, ¿listo? En caso que, digamos que usted salga con, uy, aquí sí es que 02. En caso que usted salga o aparezca con esos interpretadores de la nada y no haya trazabilidad en, en, en GitHub, pues digamos que la nota de sustentación máxima va a ser de 0 y lo que se hace es que se multiplica la nota de sustentación por la nota real del proyecto y esa vendría siendo la sustentación. Esas sustentaciones las hacemos individuales, digamos que trabajan todos en el proyecto, pero la sustentación se hace de forma individual. ¿Listo? ¿Cómo se hace la sustentación? Yo les abro el campus con una serie de preguntas de los interpretadores, los pongo a que programen en ellos, a que hagan yo qué sé, una función que itere sobre un vector y que haga la sumatoria de los elementos del vector, por ejemplo. Entonces usted hace un programita, usted mismo hace el programita. Mire, aquí creo el vector con tales valores, hago un for que suma los elementos del vector y aquí me da el resultado. Yo agarro eso, lo copio, lo pego en su interpretador y miro que funcione. Y pues si funciona, está bien. ¿Listo? Si no, o si su interpretador no hace eso, pues usted no va sumando los puntos necesarios para obtener la nota máxima. Digamos que esa es la forma como se hace el proyecto. No sé si tengan preguntas, dudas. ¿Mm? Está muy callado, muchachos. ¿Cómo la ven? ¿No hay preguntas de nada por ahora? Todo good, muy bien. Entonces, nada, mi sugerencia es trabajenlo en grupos, sean honestos con ustedes mismos, no se van a ganar digamos que una anulación del proyecto, porque pues eso, anulado el proyecto, los chances de pasar la asignatura son muy limitados. Que me anulen el examen, digamos que tengo la opción tengo la opcional, ¿cierto? Pero si se anula el proyecto por copia, alguna cosa, digamos que es delicado. ¿Listo? Entonces, bueno, dejo de presentar acá. Voy a detener la grabación.